cuando estudiaba en Rusia. Compartí piso 4 años con una rusa y le cocinaba todos los días, la víspera de graduarme y volver a casa. Me cogió de la mano con fuerza y dijo, ¿por qué no te quedas? Yo te mantengo. La última noche, antes de graduarme, cayó en Moscú la nevada más grande del invierno. Natasha estaba de pie ante mí, con esos ojos gris azulados que solían ser fríos como el hielo, y que en ese momento reflejaban algo que nunca antes había. Natasha, con las mejillas sonrojadas, aferraba con fuerza mi maleta. ¡Ábrela! Su voz temblaba. Mira lo que he metido dentro. Y luego decide si te vas o no. Bajé la mirada hacia aquella maleta ya cerrada, con el corazón latiendo con fuerza. 4 años atrás, llegué a Moscú con esta maleta vacía y alquilé su pequeña habitación orientada al norte. 4 años después, estaba llena de todos mis recuerdos de esta ciudad, mis libros, mi ropa, mi título universitario y aquello que ella había metido a escondidas mientras yo no miraba. En el instante en que abrí la cremallera, todo mi cuerpo comenzó a temblar sin poder evitarlo. Una apuesta a 30 grados bajo cero. Al despertar en un banco de la sala de espera del aeropuerto de Moscú, tenía la espalda rígida como una tabla. Era ya la tercera noche. 3 días atrás había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Moscú Sheremetyevo con una maleta de 26 pulgadas y plena ilusión. Por entonces, creía que lo más difícil ya había quedado atrás. Tras el examen TOEFL, los trámites y la larga espera, por fin conseguí la carta de admisión. Pensé que con solo pisar estas tierras, todo iría sobre ruedas. La realidad me dio un jarro de agua fría enseguida. El coste del alojamiento en Moscú superaba con creces cualquier información que hubiera consultado en mi país. Había que esperar en lista de espera para la residencia de estudiantes, como mínimo medio año, y los precios de los alquileres fuera del campus me daban un vuelco al corazón con solo verlos. El alquiler mensual supera fácilmente los $2,000. En mi tarjeta bancaria, descontando la matrícula ya pagada, me quedaban menos de 30,000 rublos, unos 3,000 yuanes al cambio. Esta cantidad en Moscú no alcanza ni para pagar un mes de alquiler. Intenté contactar con varias agencias de alquiler de la universidad, pero todas me respondieron que había escasez de plazas o que el precio no era negociable. También publiqué anuncios en foros de estudiantes internacionales, esperando encontrar a alguien para compartir piso, pero apenas hubo respuesta, así que tuve que quedarme temporalmente en el aeropuerto. La calefacción de la sala de espera era suficiente, como para no morir de frío. Coloqué la maleta en horizontal sobre el suelo, me cubrí el torso con el abrigo y me acurruqué en un banco para dormir como pude. Cada pocas horas pasaba el servicio de seguridad para comprobar que no era un vagabundo. La tercera mañana, con los pocos cientos de rublos que me quedaban, compré en el McDonald's del aeropuerto un café caliente y la hamburguesa más barata. Sentado en una mesa del rincón, abrí el ordenador portátil, me conecté al Wi-Fi gratuito del local y volví a actualizar la página web oficial de la Universidad de Moscú. Justo en ese momento, vi aquella publicación. Estaba en el tablón de anuncios del Departamento de Filología China. El título era muy sencillo, se busca compañero de piso que sepa cocinar comida china. Abrí el enlace prácticamente temblando. El texto estaba escrito en ruso y en chino. No era muy largo, pero cada palabra parecía escrita expresamente para mí. Alquilo habitación secundaria, situada cerca de la Universidad de Moscú, a 15 minutos a pie del campus. Piso de 2 habitaciones y salón, totalmente amueblado, con baño privado y cocina compartida. Busco compañero limpio, tranquilo y que sepa cocinar comida china. Alquiler mensual, 15,000 rublos. Gastos de agua, luz y calefacción incluidos. Los interesados, por favor, contactad por correo electrónico, adjuntando una breve presentación. 15,000 rublos. He repasado la cifra un montón de veces, con miedo a haber leído mal, para estar en Moscú. Este precio es increíblemente bajo. Hay que tener en cuenta que la habitación más barata que había visto hasta ahora costaba al menos 40,000 rublos al mes. Abrí el correo al instante y me puse a redactar la solicitud. Tras escribir el primer borrador, lo borré para empezar de nuevo. Lo modifiqué 3 veces, hasta que por fin le di al botón de enviar. El mensaje era muy breve. Me presenté Lin Zhou, de 24 años, de China, nuevo estudiante de posgrado en informática, en la Universidad Estatal de Moscú. Hice hincapié en que se me daba bien cocinar comida de Sichuan y adjunté a propósito algunas fotos de los platos que solía preparar a mis compañeros en casa: cerdo estofado, pollo kung pao, tofu mapo. Nada más enviar,
El correo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón a 1000. La calefacción del aeropuerto soplaba con fuerza, pero tenía las manos empapadas en sudor frío. Era mi última oportunidad. Si esta vez tampoco salía bien, no sabría qué hacer. Volver a casa significaba tirar la toalla por completo. Significaba que todo el dinero que mis padres habían pedido prestado se había ido al traste, y que mis esfuerzos de todos estos años no habrían servido de nada. No puedo volver. Tengo que quedarme aquí, justo cuando la ansiedad estaba a punto de hacerme aplastar la taza de café. En la pantalla del ordenador apareció una notificación de correo nuevo. Me quedé de piedra y abrí la bandeja de entrada al instante. Remitente, Insakolova. El mensaje constaba de una sola línea. Ven a ver el piso hoy a las 3 de la tarde. Dirección, Universidad de Moscú. Avenida Lenin, número 32, oeste, séptimo piso, puerta 702. Leí estas palabras y respiré hondo. Luego cerré el portátil, cogí la maleta y salí del McDonald's. El viento helado de noviembre en Moscú cortaba como un cuchillo en la cara. Pero por primera vez en mi vida, brotó en mi interior un atisbo de cálida esperanza. A las 2:45 de la tarde, me encontraba ante el número 32 de la avenida Lenin. Alzando la vista hacia aquel bloque de pisos antiguo de 7 plantas, la fachada presentaba el estilo típico de la época soviética, con las paredes grisáceas cubiertas de las huellas del tiempo. En el muro de la planta baja, aún se distinguían carteles de propaganda descoloridos: obreros, campesinos, la hoz y el martillo, aquellos símbolos pertenecientes a otra era. Tomé aire profundamente. Empujé la pesada puerta de hierro y entré en el portal. No había ascensor. Arrastrando mi maleta de 26 pulgadas, comencé a subir peldaño a peldaño. El hueco de la escalera estaba penumbroso, con las paredes repletas de avisos y pequeños anuncios, de los cuales algunos ya estaban amarillentos y con los bordes doblados. En cada rellano, junto a los giros de la escalera, había una ventanita que mostraba el cielo grisáceo de Moscú. Cuando llegué a la 7ª planta, ya me faltaba el aliento y finas gotas de sudor perlaban mi frente. La puerta del piso 702 era de madera de color marrón oscuro, y en el marco lucía una pequeña placa de cobre con una inscripción en ruso. S. Claudia. Me arreglé la ropa, me sequé el sudor de la frente y pulsé el timbre. El sonido del timbre resonó por el rellano, con inusitada nitidez. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció una mujer joven. Su estatura rondaba el 1,75 m y llevaba su larga melena rubia ceniza recogida sin apretar en una coleta, dejando al descubierto su despejada frente. Vestía un jersey gris de corte ancho y unos pantalones cómodos de estar por casa oscuros, calzando zapatillas de peluche. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, unos ojos típicamente eslavos, de un tono gris azulado, semejante al cielo invernal, o a la superficie de un lago congelado. Esos ojos se posaron en mí, con una mirada incisiva y fría, sin el menor rastro de emoción, como si examinara una mercancía. ¿Quién va? ¿Quién va?, preguntó en ruso, hablando muy deprisa. ¿Da? ¿Da?, respondí en ruso, esforzándome porque mi pronunciación sonara natural. Me escrutó de arriba abajo y se hizo a un lado, despejando la entrada. Pasa. Entré en el apartamento arrastrando mi maleta. Lo primero que me llamó la atención fue el salón. Era un piso pequeño de 2 habitaciones y un salón, de unos 60 metros cuadrados, pero estaba muy limpio y desprendía un cálido ambiente hogareño. Una de las paredes del salón estaba ocupada por una estantería, que iba desde el suelo hasta el techo. Estaba abarrotada de libros. Eché un vistazo rápido y vi que la mayoría eran en ruso, aunque también había bastantes en chino. Sueño en el pabellón rojo, Ana Karenina, 100 años de soledad. Había ediciones en chino, inglés y ruso. Junto a la estantería había una mesita de comedor, con 2 sillas, sencilla y austera. El ventanal era enorme. A través de la cristalera se podía ver la aguja dorada del edificio principal de la Universidad de Moscú. Son 2 habitaciones y un salón. Yo me quedo con el dormitorio principal. Y el secundario es para ti. Cerró la puerta y comenzó a explicarme las normas brevemente. La cocina y el baño son compartidos. Yo suelo trabajar mucho y normalmente no vuelvo hasta después de las 10 de la noche. Espero que no hagas demasiado ruido. Me llevó a ver la habitación pequeña. No era muy amplia, unos 10 metros cuadrados, pero tenía buena iluminación. Había una cama individual, un armario y un escritorio. Contaba con los muebles básicos. El alquiler son 15,000 rublos al mes. Pagaderos el 1 de cada mes. Los gastos de agua, luz y calefacción están incluidos. No hay que pagar nada más. Continuó diciendo, con tono neutral, como si estuviera exponiendo un hecho. Si decidís alquilarlo, podemos firmar el contrato ahora mismo.
Asentí rápidamente. Sí, puedo firmarlo ahora mismo. Me echó un vistazo. En su mirada brilló un destello de sorpresa, pero enseguida recuperó la calma. Espera, dijo, tengo otra condición. Se me encogió el corazón. ¿Qué condición? Dijiste que sabes cocinar comida china. Me miró fijamente a los ojos. A partir de mañana, te encargarás de la cena todos los días. Yo pago los ingredientes, pero debes asegurarte de tener la cena lista a su hora. Me quedé de una pieza y respondí de inmediato. Sin problema, puedo hacerlo. Bien. Se dio la vuelta hacia el salón y sacó del cajón del escritorio un contrato de alquiler impreso. Pues, firmemos. Cogí el contrato, le eché un vistazo rápido y firmé con mi nombre al final. Ella también firmó y me entregó una llave. Mañana puedes mudarte. Dijo eso y se dispuso a volver a su habitación. Espera. La detuve. Todavía no sé cómo te llamas. Se dio la vuelta. Por primera vez, esbozó una sonrisa casi imperceptible, muy leve, fugaz. Natacha, dijo en ruso. Natacha, luego hizo una pausa y añadió en un chino tosco pero correcto. También puedes llamarme Natasha. Asentí. De acuerdo, Natasha. Me miró. En aquellos ojos de un azul grisáceo, seguía sin haber demasiada expresión, pero su tono se suavizó un poco. Bienvenido a Moscú, Lin. Dicho esto, dio media vuelta hacia su habitación y cerró la puerta con suavidad. Me quedé de pie en el salón vacío, mirando la llave que sostenía en la mano, mientras una mezcla de emociones brotaba en mi interior. Esta chica, llamada Natasha, parecía fría y distante, como un iceberg inalcanzable, pero, al menos, por fin tenía un sitio donde caer muerto. Al otro lado de la ventana, el cielo de Moscú comenzó a teñirse de finos copos de nieve. Era la primera nevada de aquel invierno. ¡El primer mes de silencio! Tras mudarme al piso de Natasha, comprendí de verdad lo que significaba ser un extraño bajo el mismo techo. Las 2 primeras semanas apenas cruzamos palabra. Todas las mañanas, a las 7, Natasha salía puntualmente de casa. Podía oírla asearse en el baño, cambiarse de zapatos y cerrar la puerta con delicadeza. A partir de ahí, se hacía el silencio durante más de 10 horas. Nuestros horarios no coincidían en absoluto. Yo solía levantarme a las 8. Me aseaba y me iba a la universidad a clase. Hacia las 4 de la tarde volvía al piso y empezaba a preparar la cena. El primer día que cociné, estaba muy nervioso. No sabía que le gustaba comer, ni si toleraba el picante, así que opté por los platos más seguros. Huevo revuelto con tomate, verduras salteadas y una sopa de algas con huevo. Cuando terminé, serví la comida en la mesa y me volví a mi habitación a esperar. A las 10:15 de la noche, oí cómo se abría la puerta. Abrí un poco la puerta de mi cuarto. Al ver entrar a Natasha, quitarse el abrigo para colgarlo en el perchero y dirigirse al baño a lavarse las manos, se acercó a la mesa del comedor y le echó un vistazo a los platos. Sin decir nada, se sentó y empezó a comer. Contuve la respiración, esperando su reacción, pero no dijo nada. Terminó de comer en silencio. Dejó el bol y los palillos en el fregadero y se volvió a su habitación, cerrando la puerta. Todo el proceso no duró ni 20 minutos. Salí de mi cuarto y, al ver el bol vacío en el fregadero, suspiré aliviada. Al menos se lo había comido todo. Durante las 2 semanas siguientes, la rutina fue siempre la misma. Yo cocinaba, él volvía a cenar y cada uno se retiraba a su habitación. Nuestra comunicación era escasa. No sumaríamos ni 10 frases entre los dos. El único contacto era que todos los domingos dejaba una nota pegada en la nevera con la cantidad para la compra de la semana siguiente, normalmente unos 15,000 rublos. Los lunes por la mañana sacaba el dinero e iba a un supermercado chino cercano a hacer la compra. Cerca de la Universidad de Moscú había un pequeño supermercado chino. El dueño era de Wenzhou y llevaba más de 10 años regentándolo. La primera vez que fui, al ver los estantes repletos de condimentos chinos, Laogan Ma, pasta de judía, pimienta de Sichuan, anís estrellado, sentí de repente una profunda e indescriptible sensación de cercanía. ¿Eres nueva en Moscú, chavalá? El dueño era un hombre de unos 50 años, con un marcado acento de Wenzhou. Sí, acabo de llegar hace un mes. Asentí con la cabeza. ¿Y dónde te alojas? Comparto piso cerca de la Universidad de Moscú. Vaya, pues está muy bien. El dueño sonrió. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Aquí tenemos de todo. Compré los ingredientes para toda la semana. Panceta, muslos de pollo, tofu, verduras variadas y algunos condimentos esenciales. Al ir a pagar, el dueño me preguntó de repente, ¿tu compañero de piso es ruso? Me quedé desconcertado.
¿Cómo lo sabes? ¿Con solo ver lo que compras? Se adivina. El tendero señaló mi cesta de la compra. Si un chino come solo, no compra tanta verdura. A los rusos les gusta la carne, pero también cuidan la variedad de verduras. Esbocé una sonrisa amarga y no repliqué. Muchacho, trabaja duro. El dueño me dio unas palmadas en el hombro. No es fácil estar en el extranjero. Con tener un techo ya es suficiente. Al volver al piso, comencé a planificar el menú de la semana. Probé con diferentes platos. Cerdo estofado, costillas agridulces, pollo kung pao, tofu mapo. Variaba los platos cada día, esperando dar con el sabor que le gustara. Pero él nunca decía nada. Seguía llegando puntual todos los días, comía en silencio y se retiraba a su habitación. A veces observaba su expresión al comer, intentando deducir alguna pista, pero su rostro siempre permanecía inexpresivo, sin reflejar satisfacción, ni tampoco desagrado. Era como si cumpliera con un trámite necesario. Lo único seguro era que siempre se terminaba la comida, sin dejar ni un solo grano de arroz. Eso me dejaba algo más tranquilo. La noche del 18º día, se produjo un giro. Esa noche preparé tofu mapo, uno de mis platos estrella. La proporción de pasta de judía y pimienta de Szechuan estaba perfectamente medida, picante, aromático y sabroso. Ideal para acompañar con arroz. Como siempre, serví la comida en la mesa y me retiré a mi habitación a las 10:10 de la noche. Natasha regresó. Oí el ruido de sus manos al lavarse y el sonido de su asiento al sentarse a la mesa. Entonces escuché su voz. Me quedé paralizado. Y luego abrí la puerta al instante para salir. Natasha estaba sentada a la mesa, con los palillos en la mano, mirando aquel plato de tofu mapo. Levantó la vista hacia mí y preguntó en ruso, ¿esto se llama tofu mapo? Sí, asentí con la cabeza, con el corazón latiendo un poco más deprisa. ¿Te gusta? Guardó silencio unos segundos y luego dijo, ¿está? Muy bueno. Su tono seguía siendo neutral, pero noté que no lo decía por compromiso. Mejor de lo que esperaba. Añadió, era la primera vez que elogiaba por iniciativa propia la comida que preparaba. Me quedé de piedra, sin saber muy bien qué hacer de repente. Y solo acerté a decir torpemente, me alegro. Me echó un vistazo, con un destello de emoción indescifrable en la mirada, y volvió a bajar la cabeza para seguir comiendo. Me di la vuelta dispuesto a volver a mi habitación. Cuando volvió a hablar, Lynn, detuve el paso, y me volví a mirarla. ¿Puedes hacer más a menudo? Preguntó. Claro que sí, contesté al momento. Si te gusta, ¿puedo hacerlo a menudo? Ella asintió, y no dijo nada más. Pero, aquella noche, estirado en la cama, me costó mucho conciliar el sueño. Esas 3 palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, aunque solo fuera una frase breve. Para mí era como abrir una puerta hacia el interior del corazón de aquella chica tan distante. El hielo agrietado. Tras romperse un mes de silencio, la relación entre Natasha y yo comenzó a cambiar sutilmente. Seguía sin ser una persona habladora, pero al menos empezó a dirigirme la palabra de vez en cuando, a veces con un simple saludo. Hoy hace mucho frío, abrígate bien. A veces eran opiniones sobre la comida. El cerdo estofado de hoy está buenísimo. Otras veces, preguntas cotidianas. ¿Cómo vas con la organización de las clases? Aunque eran conversaciones muy breves, para mí ya suponían un gran avance. El segundo mes, tuve mi primer gran problema en la universidad, la barrera del idioma. En la Facultad de Informática de la Universidad de Moscú, todas las clases se imparten en ruso. Aunque había estudiado ruso durante un año en mi país, esa pequeña base apenas me servía para el día a día, pero era totalmente insuficiente para entender las asignaturas técnicas. En una de las clases, el profesor estaba explicando el análisis de la complejidad de algoritmos. Hablaba a una velocidad vertiginosa y encima utilizaba un montón de jerga técnica. Sentado en el pupitre, sentía que me estaban hablando en arameo. No entendía absolutamente nada. Al acabar la clase, volví al piso cargado con los pesados manuales en ruso y con el ánimo por los suelos. Me senté a la mesa del comedor, miré fijamente aquellas letras cirílicas apelotonadas y sentí una profunda desesperación. Justo en ese momento apareció Natasha. Me echó un vistazo y luego miró los libros abiertos sobre la mesa. ¿No entiendes las clases? Levanté la cabeza y asentí con cierta incomodidad. Mi nivel de ruso todavía no es suficiente. Se quedó en silencio unos segundos y soltó. Cada día, después de cenar, puedo darte 1 hora de clase de ruso. ¿Me quedé de piedra? ¿Qué? Soy ayudante en el departamento de filología. Enseñar ruso es mi trabajo. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando de cualquier chorrada. Pero, a cambio, tienes que preparar un plato más
Por poco pego un brinco. Hecho, puedo hacer 2 más si hace falta. Me miró fijamente y se le dibujó una ligera sonrisa en los labios. Fue la primera vez que lo vi. Con una expresión cercana a una sonrisa. Con una, bastaba. A partir de ese día, nuestra rutina cambió por completo. Todas las noches, después de cenar, Natasha sacaba los manuales de ruso, se sentaba frente a mí en la mesa y empezaba a enseñarme. Me enseñaba con mucha atención y también con mucha exigencia. Si mi pronunciación no era correcta, me hacía repetirlo 10 o 20 veces, hasta que saliera perfecta. Sí confundía las reglas gramaticales. Me lo explicaba con paciencia comparando el chino y el ruso, hasta que lo entendía por completo. Una vez estaba practicando la pronunciación de la R vibrante, pero no me salía de ninguna manera. Tenía la lengua hecha un nudo. Lo intenté más de 20 veces y seguía sin salir. Me vine tan abajo que quería rendirme. Al verme, Natasha me soltó de repente. Pon la punta de la lengua contra el paladar y haz que el aire la golpee. No hagas fuerza, relájate. Me hizo una demostración y le salió una vibración clara y perfecta. Lo probé siguiendo su método y al final me salió justo así, asintió. Cuanto más practiques, más fácil te resultará. En ese momento me di cuenta de algo. Sus ojos brillaban. Ya no tenían ese tono gris hielo y distante de antes, sino que desprendían un brillo de apoyo y calidez. Vaya, con que también sabe poner esa expresión. Pensé para mis adentros. 2 meses después, mi nivel de ruso había mejorado notablemente, al menos en clase. Ya conseguía entender casi todo lo que explicaba el profesor. Aquella noche, preparé con todo detalle una buena comilona. Lomo agridulce, judías verdes salteadas, carne de cerdo, estofada al estilo de Sichuan. Y su plato favorito, tofu mapo. Al ver la mesa llena de comida, Natasha arqueó una ceja. ¿Qué celebramos? Para celebrar que hoy he aprobado el examen, le dije con una sonrisa. Gracias a tus clases de ruso. Él me miró de reojo y esbozó una ligera sonrisa. Pues aprovecha para comer bien. Aquella noche estuvimos hablando de muchas cosas. Me preguntó por qué había elegido venir a Moscú. Le hablé de la situación en casa. Mis padres eran unos humildes trabajadores. Y, para poder pagarme los estudios en el extranjero, casi le habían pedido dinero a todos nuestros parientes. La matrícula de la Universidad Estatal de Moscú era relativamente asequible. Y además, había opciones de conseguir becas. Por eso, le dije que había elegido este lugar. Tenía que triunfar a toda costa. No podía defraudarles. Natasha escuchaba en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, respondió con calma. Lo conseguirás. Se te nota. Se te nota. ¿Por qué lo dices? Le pregunté. Porque te esfuerzas mucho y te lo tomas muy en serio, contestó. Alguien así no puede fracasar. Esas palabras supusieron un gran impulso para mí. Más tarde, comprendí que lo que me dijo aquella noche no fue una simple cortesanía. Creía de verdad que saldría adelante. Igual que creía que, con el esfuerzo suficiente, uno era capaz de tomar las riendas de su propia vida. Un fin de semana del 4º mes, cayó una nevada tremenda en Moscú. Ese día Natasha y yo estábamos en casa. Yo andaba ocupado en la cocina, preparando el almuerzo. Lo que tocaba hoy era panceta estofada. La carne se iba haciendo a fuego lento en la cazuela, haciendo chap chap, y el aroma invadió todo el apartamento. Natasha estaba sentada en el sofá del salón leyendo un libro, una novela en ruso bastante gorda. Salí de la cocina con 2 platos. Ella levantó la vista para mirar la carne, con la mirada un tanto perdida. A mi abuela también le gustaba estofar carne. Soltó de repente. Me quedé de una pieza. Es la primera vez que menciona a su familia de forma espontánea. Y ahora le pregunté con cautela. Murió hace 3 años. Natasha dejó el libro, con tono calmado, pero alcancé a notar la tristeza oculta tras esa aparente calma. Cuando estaba haciendo el doctorado, yo no sabía qué decir, así que me limité a escuchar en silencio. Mis padres se divorciaron cuando era muy pequeña. Continuó. Me crió mi abuela. Era profesora de ruso en secundaria, apasionada de la literatura y de la vida. Ella me enseñó a leer. Me enseñó a ser independiente. Me enseñó... Hizo una pausa y prosiguió a no depender de nadie. Decía que una mujer debe tener su propia carrera, su propia vida y jamás vivir atada a nadie. Por eso hiciste el doctorado y aceptaste ser profesora ayudante. Le pregunté. Sí. Natasha asintió. Siempre he tenido presentes sus palabras. He estudiado duro. He trabajado con esfuerzo para hacerme fuerte. Pero cuando mi abuela falleció, de repente sentí. Su voz se quebró ligeramente. Ya no sé para qué me esfuerzo tanto.
vuelvo a este piso vacío. Y no hay nadie esperándome. Nadie que se preocupe por cómo me ha ido hoy. Si he comido o si he descansado a su hora. Por mucho que me encierre en el trabajo, lo único que hago es huir de la soledad. Cuando terminó de hablar, tenía los ojos enrojecidos, pero las lágrimas no llegaron a caer. Sentada frente a ella, sentí una profunda punzada de compasión en el pecho. ¿Por eso querías buscar un compañero de piso? Dije. En voz baja, no necesito compañía. Él negó con la cabeza. Pero yo necesito. Hizo una larga pausa y terminó diciendo, necesito saber que hay alguien en casa esperándome, como cuando mi abuela vivía, sin importar lo tarde que volviera. Siempre había una luz encendida. Y la comida caliente en la mesa. Esa sensación te hace sentir que aún eres necesario, que todavía vales algo. La miré y de pronto lo comprendí todo. Comprendí por qué pedía que supieran cocinar comida china al alquilar, por qué cada vez que regresaba se terminaba todo el plato con atención y por qué prefería alquilar la habitación tan barata. Con tal de encontrar a un compañero que cocinara, lo que buscaba no era el dinero del alquiler, sino la sensación de hogar. Natasha, le dije, me quedaré aquí todo el tiempo, al menos hasta que me gradúe. Te cocinaré cada día y esperaré a que vuelvas a casa. Ella me miró y las lágrimas por fin cayeron, pero la secó enseguida y recuperó la calma. Gracias, Lynn, dijo. Gracias por volver a convertir esto en un hogar. Esa noche estuvimos hablando durante horas de la abuela, de la infancia, de aquellos recuerdos, que jamás le había contado a nadie. Afuera, la nieve caía con más fuerza, y todo Moscú quedaba cubierto de blanco, pero dentro se estaba muy cálido. Fue la primera vez que sentí que lo nuestro, lo de Natasha y mío, iba mucho más allá de ser simples compañeros de piso. Éramos más bien familia, el único apoyo mutuo. En este país extranjero, las grietas de la primavera. Marzo del año siguiente. La nieve en Moscú empezó a derretirse. En marzo del año siguiente, la nieve de Moscú empieza a derretirse. El río Moscova, congelado durante todo el invierno, volvió a fluir. Los árboles a ambos lados de la calle brotaron. La primavera había llegado, pero para mí, esta primavera trajo consigo algunos cambios poco agradables. Natasha había cambiado. Empezó a maquillarse de forma sutil, la coleta que siempre llevaba recogida sin más. Ahora se la arreglaba con esmero. Dejó atrás los jerseys anchos y los pantalones de estar por casa, para empezar a llevar ropa más ceñida y moderna. El cambio más evidente fue que dejó de llegar a cenar a casa puntualmente. A veces daban las 9 de la noche y seguía sin aparecer. Y otras directamente no pasaba la noche en casa. Yo seguía preparando la cena a su hora y la dejaba sobre la mesa. Pero la mayoría de las veces comía solo. La silla vacía de enfrente de repente se volvió insoportable. Empecé a darme cuenta de que ya me había acostumbrado a verla sentada al otro lado, a que levantara la vista de vez en cuando para decir que estaba rico, a que, después de cenar, sacara los libros de ruso y empezara a enseñarme. Esos hábitos, sin darme cuenta, se habían convertido en parte de mi vida. Una noche, por fin, Natasha volvió a su hora. Se sentó a la mesa, miró la comida que había preparado y, tras guardar silencio un momento, habló. Lynn, tengo que decirte algo. Mi corazón dio un vuelco repentino. ¿Qué pasa? Puede que ya no coma tan a menudo en casa. Lo dijo con cierta incomodidad. ¿Por qué? Pregunté, intentando que mi tono sonara tranquilo. Me he echado novio. Bajó la cabeza, sin mirarme. Se llama Andrei y es profesor adjunto del departamento de historia. En ese instante, sentí que algo me estrujaba el corazón con fuerza. Abrí la boca, pero descubrí que no podía pronunciar palabra. Oí que mi voz salía seca y rígida. Vaya, he oído mi propia voz seca y rígida. Pues, me alegro mucho. Enhorabuena. Natasha levantó la vista y me miró. Había algo indescifrable en su mirada, pero al final no dijo nada. Gracias, dijo en un susurro. Aquella noche cenó como de costumbre, aunque mucho más rápido que otras veces. Al terminar, dijo, me voy a mi habitación. Mañana tengo que madrugar. Vale, asentí. Se giró para dirigirse a su cuarto, pero se detuvo en el umbral y se volvió para mirarme. Lynn, Lynn. ¿Sí? Sí. Gracias por cuidarme todo este tiempo, añadió. La comida que haces está riquísima. Dicho esto, cerró la puerta. Me quedé sentado a la mesa, mirando los platos que había dejado. Y de pronto sentí un vacío inexplicable. Aquella noche, no pude pegar ojo, tumbado en la cama. No dejaba de dar vueltas a la imagen de Natasha.
con su sutil maquillaje, con su ropa nueva, diciéndome que se había echado novio. Fue entonces cuando me di cuenta de que, tras más de un año conviviendo día a día, sin darme cuenta, había empezado a sentir algo más que amistad por ella. Me gustaba su mirada serena, su actitud concentrada, su sonrisa esporádica, y verla cenar tranquila, al otro lado de la mesa. Pero no tenía derecho a confesárselo. Tan solo soy un pobre estudiante que vive bajo su techo, que cocina con el dinero que ella me da y que recibe sus cuidados. ¿Qué derecho tengo yo a enamorarme de ella? Y para colmo, ahora tiene novio. Lo único que puedo hacer es enterrar este sentimiento en lo más hondo de mi corazón, como quien entierra un secreto. Los 3 meses siguientes fueron un verdadero suplicio para mí. Natasha apenas pisaba casa. Se pasaba la mayor parte del tiempo con aquel hombre llamado Andre. Yo seguía cocinando todos los días, pero casi siempre comía a solas. A veces, si me sobraba comida, la guardaba en la nevera, por si Natasha quería calentársela al volver. Pero las más de las veces, aquellas sobras se ponían mohosas en el frigorífico y acababa tirándolas a la basura. Empecé a evitar volver al piso. Al salir de clase, me quedaba en la biblioteca hasta tarde, haciendo experimentos, redactando el trabajo y ocupándome en todo lo posible, para no pensar en él. Sin embargo, cada vez que regresaba al apartamento y veía el salón completamente vacío, no podía evitar preguntarme, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? O si se lo pasaba bien con ese hombre. En ocasiones, en plena madrugada, oía cómo abrían la puerta. Abría un poco la puerta de mi habitación en silencio y veía a Natasha entrar de puntillas, con miedo a despertarme. Echaba un vistazo a la mesa del comedor y, si había dejado algo preparado, pegaba una nota adhesiva en la nevera que decía: «Gracias, Lynn. La comida está muy rica». Esos post-its se convirtieron en nuestro único nexo. Guardaba cada una de las notas, como si fuesen cartas de valor incalculable. Una madrugada, 3 meses después, todo dio un vuelco. Era viernes. A la 1 de la mañana, daba vueltas en la cama sin conseguir dormir. Cuando de pronto, escuché que abrían la puerta, pensé que sería Natasha y no le di importancia. Pero, acto seguido, oí el golpe seco de algo al caer al suelo y unos sofocos ahogados. Salté de la cama de inmediato y salí corridor a la habitación contigua. Natasha estaba de pie en la puerta, completamente empapada. Fuera caía un chaparrón impresionante. Tenía el pelo pegado a la cara por el agua y los ojos enrojecidos e hinchados. Daba pena verla. Natasha, fui corriendo hacia ella. ¿Qué ha pasado? Al verme, se le volvieron a saltar las lágrimas. ¡Hemos roto! Tenía la voz ronca, casi sin poder articular palabra. Fui rauda a buscar una toalla y se la eché por los hombros. «Entra ya, no te quedes en la puerta». Dio unos pasos tambaleándose y se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida como si se le hubiera alma del cuerpo. «¿Qué ha pasado?». Me acurruqué frente a ella y le pregunté con dulzura, con voz suave. Ella dijo, entre sollozos, dijo que soy demasiado fría, demasiado independiente, como un iceberg a la que nunca se puede llegar. Dijo que no necesito a nadie, ni a él tampoco. Dijo que debería aprender a mostrarme vulnerable, a depender de un hombre, en vez de cargar con todo yo sola. Dijo que una mujer como yo está condenada a estar sola toda la vida. Al llegar al final, ya no pudo contenerse más y se echó a llorar abrazada a sus rodillas. Al mirarla, sentí que me hervía la sangre de rabia. El problema es de él. Es problema suyo. Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Eres independiente y fuerte. Tienes tu propia carrera. Si esas son tus mejores virtudes, ¿por qué narices ibas a cambiar para complacer a nadie? Él no te merece. Natasha me miró ojiplática, con las lágrimas todavía en las mejillas. Lynn. Su voz era un hilillo. ¿Sabes una cosa? Durante los últimos 3 meses he estado con él todos los días, pero jamás me he sentido relajada de verdad. Siempre ando pensando, sí debería ser un poco más cariñosa. Sí debería mostrarle más necesidad de él. Siempre me preocupa haber dicho algo incorrecto o haber hecho algo mal. Pero cada vez que vuelvo aquí y huelo la comida que preparas, es cuando siento que hizo una pausa. Es cuando siento que de verdad he vuelto a casa, que puedo ser yo misma y no tengo que fingir ser lo que los demás esperan. En ese momento estuve a punto de confesarle que me gustaba, a punto de decirle que, para mí, ella ya era perfecta tal como era, sin necesidad de cambiar por nadie. Pero la cordura me frenó. No podía decirle esas cosas cuando estaba tan vulnerable.
Parecería que me estaba aprovechando de la situación, que mis sentimientos eran baratos y poco sinceros. Además, ¿qué derecho tenía yo? Si solo era un pobre estudiante que dependía de su piso para tener un techo. Así que me limité a decirle, vete a dar una ducha caliente. Te prepararé una infusión de jengibre para que no cojas frío. Natasha me miró, con una emoción en la mirada que no supe interpretar. Gracias, Lynn, dijo. ¿De verdad? Muchas gracias. Aquella noche le preparé la infusión de jengibre y también un plato de fideos bien caliente. Cuando salió de ducharse, se sentó en el sofá con el pijama puesto y empezó a beberse la infusión despacio. Me fijé en que tenía una herida nueva en la mano, como si se hubiera cortado con algo. ¿Cómo te has hecho eso? Le pregunté, discutiendo esta noche. Se me ha roto un vaso sin querer. Respondió con indiferencia. Saqué el botiquín. Le limpié la herida con cuidado, desinfecté y vendí la zona. Él se quedó sentado sin moverse, observando cada uno de mis movimientos. Lynn, dijo de repente. Che, ¿por qué me tratas tan bien? Mis manos se detuvieron un instante y luego continué con el vendaje, porque somos compañeros de piso y amigos. Cuidar los unos de los otros entre amigos. ¿No es lo normal? ¿Solo amigos? Preguntó en voz baja. Levanté la vista, nuestras miradas se cruzaron. El aire se quedó en silencio de repente. Una sensación indescriptible flotaba en el ambiente, como una corriente invisible, que aceleraba los latidos. Aparté la mirada y terminé de poner el vendaje. Sí, respondí. Somos amigos. ¡Claro, amigos! Él no volvió a decir nada. Yo tampoco. Hay palabras que, una vez pronunciadas, no se pueden retirar, y yo aún no estaba preparada para asumir las consecuencias. Trabajo excesivo. Tras la ruptura, Natasha se sumergió en un ritmo de trabajo frenético. Era como si quisiera volcar todas sus energías en el trabajo, llenando cada momento libre con tareas para no darse tregua ni tiempo para pensar. Salía de casa cada día a las 6 de la mañana y no regresaba hasta pasada la medianoche. Incluso los fines de semana los pasaba en la biblioteca de la universidad o en la oficina, sin apenas tiempo para descansar. Al ver su rostro visiblemente demacrado y esas ojeras cada vez más marcadas, la preocupación en mi interior no hacía más que crecer. Empecé a mandarle mensajes para recordarle que comiera a sus horas. Natasha, acuérdate de comer al mediodía. He preparado sopa de borscht. No te olvides de tomar un poco al volver. Está nevando fuera. Cuidado. El suelo resbala. A veces respondía con un simple «vale». Otras veces ni contestaba. Incluso cuando venía a cenar de vez en cuando, lo hacía con prisas. Comía algo rápido y volvía a su habitación a seguir trabajando. Sabía que estaba huyendo. Intentaba adormecerse con el trabajo, pero también sabía que si seguía así, tarde o temprano su cuerpo colapsaría. Y tal como temía, en el otoño del tercer año, se desmoronó. Aquella tarde, estaba con un proyecto en el laboratorio de la universidad. Cuando el móvil sonó de repente, era de la enfermería de la Universidad de Moscú. Hola, ¿es usted el señor Lynn? Sí, soy yo. Su compañera, la señora Natalia Sokolova, se ha desmayado en la oficina y ahora está en la enfermería. ¿Le importaría pasarse por aquí? Sentí un zumbido en la cabeza. Voy para allá ahora mismo. Solté todo lo que tenía en las manos. Salí corriendo del laboratorio y fui a toda prisa hacia la enfermería. Natalia estaba tumbada en la camilla, con un rostro pálido que asustaba y los labios completamente sin color. El médico estaba al lado, rellenando el historial clínico. «Doctor, ¿cómo está?», pregunté corriendo hacia él. «Una hipoglucemia grave combinada con agotamiento extremo», dijo el médico, mirándome. «Últimamente no suele comer bien, ni descansa como debe». Asentí con la cabeza y con la voz entrecortada contesté: «Sí, trabaja demasiado duro». El médico negó con la cabeza. La salud es lo primero cuando se es joven. Necesita descansar bien y comer a sus horas. Si sigue así, su cuerpo va a acabar por venirse abajo. ¿Entendido? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Al poco rato, Natasha se despertó, abrió los ojos y, al verme sentado junto a la cama, parpadeó desconcertada. «Lynn, ¿qué haces aquí?» «Me han llamado de la enfermería». Miré, luchando por contener la rabia y la angustia que sentía. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Quieres matarte a trabajar? Ella apartó la mirada y no dijo nada. «Natasha, ¿te crees que trabajando así vas a olvidar todo lo demás?» Mi voz se elevó un poco. ¿Te piensas que por no comer ni dormir, tu cuerpo no iba a decirlo basta? ¿Sabes lo preocupado que he estado?
Apenas pronuncié esas últimas palabras, me di cuenta de que se me había escapado de más. Natasha me miró con una expresión indescifrable en los ojos. Lo siento, dijo en voz baja. No quería preocuparte, yo solo. Hizo una pausa. Solo no sabía qué hacer. Pensaba que con mantenerme ocupada, dejaría de pensar en todo aquello y no me sentiría tan sola. Pero cuanto más trabajaba y más volvía a casa, a un piso vacío, más sola me sentía. A veces, al despertarme en plena noche y ver que seguía sola, pensaba, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para demostrarle que se equivocaba? ¿Para probar que no necesito a nadie? ¿Pero de verdad no necesito a nadie? Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas y cayeron sobre las sábanas blancas. Al verla así, sentí una punzada en el corazón. Natasha, le cogí la mano. No estás sola. Me tienes a mí y tienes este hogar. Sé que solo soy tu compañero de piso, pero al menos hasta que me gradúe, voy a estar siempre aquí. Estaré siempre esperando a que vuelvas a casa y siempre te cocinaré. No estás sola. ¿De verdad? Que no. Ella me miró y sus lágrimas empezaron a caer con más fuerza. Gracias, Lynn, dijo con la voz entrecortada. Gracias por estar siempre a mi lado. Gracias por no marcharte. Aquel día la acompañé en la enfermería durante todo el día. El médico dijo que tenía que quedarse en observación y me quedé junto a su cama, sin moverme ni un solo instante. Por la noche, fui a la cantina a comprar gachas y algo de comida ligera, y le fui dando de comer cucharada a cucharada. Ella cooperó muy obediente, parecía una niña. Al terminar, se apoyó en la almohada y me miró. Lynn, ¿me llamas? ¿De verdad no sirvo para las relaciones? Me quedé de piedra. ¿Por qué dices eso? Porque parece que al final todos los hombres acaban pensando que soy demasiado dominante y muy independiente. Mirando al techo, continuó. Parece que todos piensan que yo no. Su cuidado ni su compañía para nada. Que puedo apañármela sola con todo. Quizá sea yo la que hace algo mal. Y por eso nunca consigo retener a nadie a mi lado. Ni se te ocurra pensar eso. La interrumpí casi al instante. No haces nada mal. Eres independiente, capaz, trabajadora y muy responsable. Esas son virtudes tuyas, no defectos. Si alguien se siente acomplejado por tu valía, es problema suyo. De que le falta seguridad en sí mismo. Pero no es culpa tuya en absoluto. Se giró hacia un lado y me miró con un pequeño brillo en los ojos. ¿De verdad? ¿Lo piensas? Claro que sí, le dije muy en serio. Siempre he creído que tal como eres ahora estás perfecta. No hace falta cambiar por nadie. Sé tú misma, tal como eres. Me mira. Su mirada es indescifrable. Gracias, Lynn. Justo en ese momento, volví a reprimir el impulso de confesarme. Quería decirle que, para mí, ella es perfecta tal como es. Quería decirle que me encanta su independencia, su fortaleza. Todo en ella. Pero no podía, porque no tengo derecho. Aún soy estudiante. No tengo ingresos fijos, ni la capacidad de ofrecerle ninguna promesa. ¿Cómo iba a prometerle un futuro incuestionable? En su momento de mayo, ¿era vulnerabilidad? Así que solo pude guardar estas palabras en el fondo de mi alma, como quien entierra un secreto. Tras salir Natasha del hospital, comencé a vigilar estrictamente su rutina. Todas las mañanas, antes de salir de casa, le repetía una y otra vez. Acuérdate de comer a tu hora al mediodía. A mediodía le enviaba un mensaje puntual. ¿Has comido? ¿Qué has comido? Ella siempre respondía. Ya comí, deja de insistir. Mándame una foto, insistía yo. Lynn, eres más pesado que mi madre. ¡Protesto! Pero al final siempre me mandaba la foto obediente. A veces, si se le olvidaba almorzar y se lo pillaba, corría a la carrera a comer algo rápido por la cafetería y luego me rendía cuentas. Poco a poco, sus horarios se fueron regularizando y su rostro adquirió mejor color. Empezó a volver a casa a cenar puntualmente y dejó de hacer horas extra hasta altas horas de la madrugada. Cierta noche, durante la cena, de repente dijo, Lynn, enséñame a cocinar comida china. La miré extrañado. ¿A qué viene ese repentino interés? Guardó silencio un momento antes de responder. Porque si algún día no estás, podré hacerlo yo mismo. Se me encogió el corazón. ¿Qué quería decir con si no estás? Ya estaba barajando la posibilidad de que me fuera. Aún así, acepté. Vale, te enseño. Así fue como apareció un aprendiz torpe en la cocina. Natalia apenas había pisado la cocina antes. Hasta lo más básico, como cortar o encender el fuego, se le daba mal. Para su primera clase de cocina, eligió pollo kung,
Pao. Le enseñé paso a paso cómo adobar el pollo, cómo preparar la salsa y cómo controlar el fuego. Pero aún así se confundió y acabó invirtiendo las cantidades de azúcar y sal. Cuando sirvió el plato, estaba tan salado que amargaba. Era incomible. Lo probó y lo escupió al instante con una mueca. «Está horrible», dijo con desánimo. «No pasa nada. La primera vez siempre es así». La tranquilicé. «Con un par de prácticas más, te saldrá bien. De verdad. De verdad, la primera vez que cociné yo, lo hice mucho peor que tú». Me miró y una chispa de esperanza volvió a encenderse en sus ojos. «Entonces, lo intentaré otra vez». Para su segundo intento, quiso hacer cerdo estofado. Esta vez fue muy prudente y siguió cada paso al pie de la letra. Pero la carne le quedó dura y reseca. Imposible de masticar. ¿Por qué ha pasado esto? Miró la carne en la sartén, a punto de llorar. «No has controlado bien el fuego». Le dije, «El cerdo estofado se hace a fuego lento. No hay que tener prisa». «Pero sí he tenido muchísimo cuidado». «Tranquila. Ve paso a paso», le dije dándole una palmada en el hombro. «Cocinar requiere tiempo y paciencia. No sale bien a la primera o la segunda». Ella asintió. Me sequé las lágrimas del rabillo del ojo. Volví a intentarlo. Por tercera vez, una cuarta y una quinta. Lo intentaba una y otra vez, fracasando una y otra vez. Pero jamás se rendía. Tras cada fallo, tomaba notas con atención, analizando qué había fallado y cómo mejorarlo la próxima vez. Me quedaba a su lado, observando su actitud torpe pero sincera, mientras una calidez indescriptible inundaba mi pecho. Un día, mientras ella cortaba las verduras, yo estaba a su lado dándole indicaciones. Se giró para coger los condimentos y chocó sin querer contra mí. «Lo siento», se apresuró a disculparse, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «No pasa nada», dije, mientras mi corazón se aceleraba sin control. Estábamos muy cerca, tanto que podía percibir el aroma del champú en su cabello. Ella levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron en el aire. El tiempo pareció detenerse durante unos segundos, antes de que apartara la vista con nerviosismo y siguiera cortando. Al notar que se le habían puesto las orejas rojas, aquellos momentos en la cocina se convirtieron en mi recuerdo más preciado. Estábamos de pie, codo con codo, mientras yo le enseñaba a controlar el fuego. Él prestaba atención a cada detalle. A veces fallaba, se desanimaba y quería tirar la toalla, pero yo le animaba y me quedaba a su lado. «No te preocupes, inténtalo otra vez». Poco a poco sus platos empezaron a salir mejor. Aunque seguían sin superar a los míos, ya tenían muy buena pinta. Un día, consiguió preparar un plato de cerdo estofado y lo llevó a la mesa emocionado, como un crío que saca matrícula de honor. «Lynn, pruébalo». Cogí un trozo con los palillos y me lo llevé a la boca. La carne estaba tierna y jugosa. Está en su punto de sal. De sabor, está bastante bien. «¿Qué tal? ¿Qué tal?». Él me miró expectante. «Está buenísimo». Le dije con sinceridad. «De verdad que te ha quedado muy bien». Una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa sincera, que hacía mucho tiempo que no le veía. «Qué bien, por fin lo he conseguido». Al verla tan feliz, no pude evitar sonreír también. En ese momento me di cuenta de repente de que esta es la vida que quiero, sin grandes pasiones, sin promesas eternas. Con solo poder acompañarla así, verla, reír y verla feliz, ya es más que suficiente. Pero también sé que una vida así no va a durar para siempre, porque mis estudios están a punto de terminar y la cuenta atrás para marcharme ya ha comenzado. El cuarto año de la cuenta atrás es mi último año en Moscú y también el último que pasaré con Natasha. Esta realidad pesa en nuestro interior, como una piedra pesada, aunque ninguno se atreve a sacarlo a relucir. Mi tesis de graduación va sobre ruedas. Mi tutor está muy contento con mi investigación y me ha dicho en repetidas ocasiones que si actúo con normalidad en la defensa, conseguiré una calificación excelente sin duda. Varias grandes empresas tecnológicas del país se han puesto en contacto conmigo a través de los canales de empleo de la universidad, y las condiciones salariales que ofrecen son bastante tentadoras. El de recursos humanos de una de ellas insistió mucho. «Señor Lin, su currículum es sobresaliente. Si decide volver al país, estamos dispuestos a ofrecerle un puesto con un salario anual de 500,000 yuanes, además de unos beneficios sociales completos y buenas perspectivas de desarrollo». ¿500,000? Para un estudiante pobre como yo, esa cifra es una auténtica barbaridad. Con estos ingresos, no solo podría devolver enseguida las deudas que mis padres pidieron por mí, sino también permitirles vivir mucho mejor.
Este era el propósito con el que vine a estudiar a Moscú, y también la meta por la que llevaba tanto tiempo esforzándome. Pero ahora, al enfrentarme a este futuro tan al alcance de la mano, sentí dudas por primera vez. Porque volver a mi país significaba marcharme de Moscú, significaba dejar atrás la ciudad en la que había vivido 4 años. Y sobre todo, significaba separarme de Natasha. No le había dicho a Natasha la fecha exacta de mi marcha, ni le había mencionado nada sobre trabajar en mi país. Aún así, parecía haberlo percibido con agudeza, notando las preocupaciones que guardaba en lo más hondo. Al entrar en el 4.º año, empezó a actuar de un modo muy extraño, completamente distinta a como solía ser. Antes, los fines de semana, o se quedaba trabajando horas extra en la facultad, o se quedaba en casa leyendo, saliendo muy pocas veces por iniciativa propia. Pero ahora, cada fin de semana, por mucho trabajo que tuviera entre manos, siempre sacaba tiempo de donde fuera y me arrastraba a recorrer cada rincón de Moscú. Hoy te llevo a la Plaza Roja. Hoy vamos al Kremlin. Hoy iremos al convento Novodevichy. Allí están enterrados muchos personajes célebres de Rusia. Me llevó a conocer todos los lugares de interés de Moscú, tanto los edificios más emblemáticos como los rincones poco conocidos que solo los locales frecuentan. Me los enseñó absolutamente todos. En una ocasión, parados junto al río Moscova, mirábamos las cúpulas doradas de la otra orilla, brillar intensamente bajo la luz del sol. ¿Por qué últimamente siempre me traes a todas partes?, le pregunté. Guardó silencio durante unos segundos. Antes de responder, quiero que te lleves más recuerdos de esta ciudad. Así, cuando vuelvas a tu país, podrás recordar cómo era Moscú. Lo dijo con total ligereza, pero pude notar el peso que se ocultaba tras esas palabras. Además de llevarme de turismo por todas partes, empezó a comprarme cosas constantemente. Bufandas, guantes, matrioscas rusas, adornos de ámbar, toda clase de pequeños regalos, que poco a poco fueron abarrotando mi habitación. ¿A qué viene comprar tantas cosas?, le pregunté. ¿Para que se los regales a la gente cuando vuelvas? No, contestó con naturalidad. Tendrás que llevar algún recuerdo, ¿no crees? Pero yo sabía muy bien que se estaba preparando para la despedida. Estaba intentando, de este modo, dejar cuantos más rastros comunes mejor. Dejar más pruebas de que alguna vez nos conocimos. Los días pasaban uno tras otro, y la fecha de la despedida se acercaba. Mi estado de ánimo era cada vez más pesado. Todas las noches padecía insomnio. Tumbado en la cama, pensando qué pasaría si no volvía a mi país, pero enseguida descartaba la idea. ¿Con qué me iba a quedar? Una vez expirado el visado de estudiante, si quería seguir en Rusia, tenía que encontrar una empresa dispuesta a patrocinarme para tramitar el visado de trabajo. Pero con mis condiciones actuales, encontrar un trabajo así en Moscú era extremadamente difícil. Y por si fuera poco, ¿por qué iba a hacer que Natasha se preocupara por esto? Ella era ayudante de cátedra, y sus ingresos tampoco eran altos. ¿Por qué iba a cargar ella con todo esto? No podía ser tan egoísta. Así que no me quedaba más remedio que marcharme. A mediados de mayo, se fijó la fecha para la defensa de mi tesis doctoral. El 15 de junio, esto significaba que, si todo iba bien, me marcharía de Moscú a finales de junio. Me quedaba mes y medio, cuando por fin reuní el valor para contarle a Natasha esta noticia. Aquella noche estábamos cenando sentados a la mesa. Dejé los palillos y la miré. Natasha, ya tengo fecha para la defensa. Ella hizo un leve alto en sus movimientos y luego siguió cogiendo comida con los palillos, con voz muy calmada. ¿Cuándo es? ¿El 15 de junio? Pues está muy bien, dijo. Aún hay tiempo para prepararlo bien. Sí, asentí con la cabeza. Si todo va bien, probablemente vuelva a mi país a finales de junio. Los palillos se le cayeron al bol, produciendo un sonido seco. Natasha bajó la cabeza y guardó silencio. No consigo verle bien la expresión. Al cabo de un buen rato, alzó la vista. Ya tenía los ojos enrojecidos. ¿Tan rápido? Su voz sonaba algo quebrada. ¿Ya ves? A mí también se me hace un nudo en la garganta. El tiempo pasa volando. Sin darnos cuenta, ya han pasado 4 años. ¿4 años? 4 años. Él repitió esas palabras, mientras se le caían las lágrimas. ¿4 años? Así como así. Alargué la mano para secarle las lágrimas, pero, a mitad de camino, la retiré. Natasha, yo lo sé. Me interrumpió. Sé que tienes que volver. Tienes a tu familia y tu futuro. No tengo derecho a pedirte que te quedes. No es una cuestión de derechos. ¿Dije? Entonces, ¿qué es? Me miró fijamente, con un destello de esperanza en la mirada. Abrí la boca, pero fui incapaz de pronunciar un te quiero. Al final, me limité a decir, voy a echar de menos esto. Echaré de menos Moscú. Echaré de menos este hogar. ¿Solo lo echarás de menos?, insistió. ¿Y a mí? Al fin logré decirlo.
Te echaré de menos. Natasha solo es Argy menos. A ella se le saltaron las lágrimas con más fuerza. La miré. Con el corazón a 1000 por hora, a punto de soltarlo todo. Pero, al final, la razón se impuso. Sí, dije. Como compañera de piso, como amiga, te echaré de menos. Al oír las palabras compañera y amiga, se quedó claramente descolocado. Luego bajó la cabeza y murmuró: sí, compañeros de piso, amigos. Se levantó y se dirigió a su habitación. En la puerta, se detuvo, me dio la espalda y dijo: Lynn, si algún día, lo digo en serio, si algún día te das cuenta de que no quieres marcharte, prométeme que me lo dirás, ¿vale? Tras decir esto, entró en su habitación y cerró la puerta. Me quedé sentado a la mesa, mirando hacia su puerta, mientras un dolor inmenso me invadía por dentro. Quería decirle que ya no quiero marcharme. Quería decirle que quiero quedarme. Estar siempre a su lado. Seguirme ocupando de cocinar para él y verle sonreír cada día. Pero no podía decirlo, porque no podía ofrecerle ninguna clase de compromiso. 15 de junio, Día de la Defensa. Aquella mañana me puse mi ropa más formal. Repasé la presentación 1000 veces para asegurarme de que cada detalle fuera perfecto. Al salir de la habitación, Natasha ya me estaba esperando en el salón. Hoy también iba muy formal, con un traje sastre de tonos oscuros, el pelo recogido en un moño impecable y un maquillaje suave y elegante. ¿Estás lista? ¿Estás lista?, preguntó. Asentí con la cabeza. Venga, vámonos. Cogió su bolso y añadió: he pedido el día libre en el trabajo para asistir a tu defensa. Me quedé de piedra. No tenías que molestarte en pedir el día. Quiero estar ahí, dijo mirándome fijamente, con la mirada llena de determinación. Quiero presenciar el momento de tu éxito. La defensa empezó a las 10 de la mañana. Me encontraba de pie ante el atril, dispuesta a comenzar. Ante 5 profesores, comencé a exponer los resultados de mi investigación. Mi ruso ya era bastante fluido y manejaba los términos técnicos con soltura. Toda la exposición duró 20 minutos, durante los cuales los profesores asentían una y otra vez, claramente satisfechos con mi trabajo. Al terminar la exposición, llegó el turno de las preguntas. Los profesores plantearon varias cuestiones, ninguna demasiado difícil. Respondí a todas, una a una, con absoluta soltura. Por último, el presidente del tribunal anunció: ¡enhorabuena, señor Lynn! Su tesis ha obtenido la calificación de excelente. Sonaron los aplausos. Solté un suspiro de alivio y me incliné ante los profesores en señal de agradecimiento. Al salir de la sala de defensas, Natasha fue la primera en abalanzarse sobre mí y me dio un fuerte abrazo. ¡Enhorabuena, Lynn! Su voz destilaba alegría por los 4 costados. ¿Sabía que lo conseguirías? Le devolví el abrazo, sintiendo el calor de su cuerpo, mientras percibía en mi nariz su familiar aroma a champú. Era el olor que había respirado durante 4 años, el que me había acompañado desde el primer día que compartimos piso. ¡Gracias, Natasha! Le susurré al oído: estos 4 años de verdad que te los debo a ti. Si no hubiera sido por ti, probablemente no habría aguantado. Ella se apartó lentamente, y fue entonces cuando me di cuenta. Tenía los ojos enrojecidos, y las lágrimas le brillaban en la mirada. La que tiene que dar las gracias soy yo. Su voz sonaba algo quebrada. Estos 4 años, gracias a que estabas tú, volví a sentir lo que era un hogar. Me hiciste descubrir que la sensación de que alguien te necesite es maravillosa. Nos quedamos así, de pie en el pasillo, mirándonos fijamente, con lágrimas en los ojos. Tienen lágrimas en los ojos. En ese momento, cuánto deseaba decirle que no quería marcharme, que quería quedarme. Pero al final no dije nada. Simplemente le apreté la mano con fuerza, como si quisiera transmitirle todo lo que callaba. Última página. Al terminar la defensa de la tesis, empecé a hacer las maletas. 4 años, sin darme cuenta. Ya había acumulado tantas cosas: libros, ropa, fotos y toda clase de pequeños objetos. Cada uno de ellos guardaba un recuerdo. Natasha entraba de vez en cuando en mi habitación y se quedaba a un lado viéndome recoger. No decía nada. Se limitaba a mirar en silencio, con una mirada llena de nostalgia. Una vez cogió una foto de mi escritorio, la que nos hicimos cuando fuimos a la Plaza Roja. En la imagen, estábamos de pie junto al templo de San Basilio, con las cúpulas en forma de bulbo, llenas de color al fondo. Se quedó un buen rato con el dedo sobre la fotografía. ¿Me puedo quedar con una copia?, preguntó en voz baja. Si en su día solo revelé 2, pensando en tener una cada uno. Le contesté. Guardó la foto en el bolsillo con sumo cuidado, y se le volvieron a enrojecer los ojos.
el día antes de regresar a mi país. Natasha dijo que cocinaría ella misma para despedirme. ¿De verdad? ¿De verdad? Le pregunté algo preocupado. A ver si vas a montar otra vez un desastre en la cocina. Tranquilo, dijo dándose golpes en el pecho. Ya no soy aquel desastre en la cocina. ¡Ya verás! Me echó de la cocina y hasta cerró la puerta con llave. Sentado en el sofá del salón, oía el ruido de los cuchillos, de la comida al freírse, y el zumbido de la campana extractora. Más de una hora después, salió cargada con los platos. La mesa estaba llena de los platos que le había enseñado a preparar. Cerdo estofado, pollo kung, pau y tofu mapo. Y también que se pasó mucho tiempo practicando para aprender a hacer costillas agridulces. ¿Prueba? Me miraba con un punto de nerviosismo. Cogí un trozo de carne estofada y me lo llevé a la boca. Estaba muy tierna. Y el sabor era bastante bueno, aunque no llegaba al nivel de la mía. Ya tenía el sabor de un hogar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Preguntó con ilusión. ¿Está? Buenísimo, le dije con sinceridad. ¿De verdad? Te ha quedado muy bien. Menos mal. Soltó un suspiro de alivio, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Hablamos mientras comemos, recordando cada detalle de estos 4 años. Hablamos de su fría actitud el día que nos conocimos, de la primera vez que le cociné y de lo estricto que era cuando me enseñaba ruso. Hablamos de los sitios a los que fuimos juntos y de todo lo que habíamos vivido. Poco a poco nos fuimos quedando en silencio, porque ambos sabíamos que momentos como este, cenando y charlando juntos, ya casi no nos quedaban. Cero. Natasha rompió el silencio de repente. ¿Te acuerdas del primer día que viniste a ver el piso? Claro que me acuerdo. Asentí. Aquello día estabas súper seria. Pensé que no me dejarías alquilarlo. La verdad es que tuve muchas dudas. Dijo él. ¿Cómo eras? Un chico. En principio buscaba compañera de piso. Pero cuando dijiste que sabías cocinar comida de Sichuan, me acordé de mi abuela. A ella le encantaba la comida china en vida. Decía que era la comida más acogedora del mundo. Así que decidí probar y ¿quién iba a decir? Se detuvo un instante. ¿Quién iba a decir que serían 4 años? Ni que en este tiempo te convertirías en alguien tan importante para mí. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Natasha, sé que te vas mañana, me interrumpió. Y sé también que no tengo derecho a pedirte que te quedes. Pero quiero que sepas que estos 4 años han sido los más felices desde que murió mi abuela. Porque estabas tú. Este hogar volvió a tener calidez. Porque estabas tú. No me perdí en la soledad. Así que, gracias, Lynn. Gracias por acompañarme estos 4 años. Tras decir esto, al fin no pudo contener las lágrimas y se le cayeron. A mí también se me caldearon los ojos. Y se me hizo un nudo en la garganta. Yo también tengo que darte las gracias. Gracias por darme un hogar y hacerme sentir calidez en un país extranjero. Gracias por enseñarme ruso y acompañarme en los momentos más difíciles. Estos 4 años también he sido muy feliz. Nos quedamos así, sentados a la mesa, mirándonos el uno al otro, dejando que las lágrimas fluyeran. Aquella noche estuvimos hablando muchísimo, desde el anochecer hasta bien entrada la madrugada, hasta que el cielo tras la ventana comenzó a clarear. Hablamos del pasado, del presente, de todo, excepto del futuro, porque el futuro era demasiado pesado y cruel, y ninguno de los dos se atrevía a pensar en él. Cuando estaba a punto de amanecer, Natasha dijo, «Vete a dormir. Mañana tienes que coger un avión». Sí. Asentí. Volví a mi habitación. Me metí en la cama, pero fui incapaz de conciliar el sueño. En mi mente no dejaban de sucederse los fragmentos de estos 4 años, compartidos con Natasha. Su mirada fría cuando nos conocimos por primera vez. La leve sonrisa que esbozó al probar por primera vez la comida que cociné, su expresión de total concentración. Cuando empezó a enseñarme ruso, y aquella noche de la ruptura, cuando se derrumbó en mis brazos, o cuando despertó en la enfermería, mostrándose tan vulnerable. Cuando intentaba aprender a cocinar en la cocina, su actitud, tan torpe pero sincera. Cada pequeño detalle seguía tan nítido, como si hubiese ocurrido ayer. Recordé la primera vez que la vi, cuando pensé que era un témpano de hielo, distante e inaccesible. Pero, tras estos 4 años, me di cuenta de que, bajo esa fría apariencia, latía un corazón cálido y tierno. No es que no necesitara a los demás, simplemente tenía miedo de que la abandonaran, así que se escudaba tras esa fría coraza. No es que no supiera amar, es que no se atrevía a hacerlo, aterrorizada ante la idea de volver a salir herida. Y yo irrumpí así en su vida.
derritiendo su coraza de hielo y enseñándole de nuevo a depender de alguien, a confiar. Pero ahora me iba a marchar. ¿Acaso acabaría yo también, como los demás en su vida, abandonándola al final y dejándola sumida de nuevo en la soledad? Al pensar en ello, sentí como si algo me estrujara el corazón con fuerza, un dolor que apenas me dejaba respirar. Afuera ya había amanecido por completo. En junio, el día aclara muy temprano en Moscú. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, proyectando un destello sobre el suelo. Sabía que tenía que levantarme, que ya era hora de marcharme. La mañana de la despedida, a las 6 de la mañana, me levanté para empezar con los últimos preparativos. La maleta ya estaba lista, colocada ordenadamente junto a la puerta. Fui hacia el salón y vi que la puerta de la habitación de Natasha estaba cerrada de par en par. No se oía nada desde dentro. Pensé que seguía durmiendo y decidí no molestarla. Preparé un par de cuencos de fideos rápidos en la cocina. Dejé uno sobre la mesa del comedor para Natasha y me comí el otro a toda prisa. Antes de ir al baño a asearme, a las en punto ya me había cambiado de ropa, de pie junto a la puerta con la maleta. Eché un último vistazo a este hogar donde había vivido durante 4 años. Las estanterías del salón seguían repletas de libros en chino y en ruso. En la mesa del comedor aún quedaban los cuencos y palillos que habíamos usado anoche. En la pared colgaban nuestras fotos en la Plaza Roja, a la orilla del río Moscova. Y en cada rincón que habíamos visitado juntos, cada lugar guardaba un recuerdo. Cada rincón encogía el corazón. Respiré hondo y alargué la mano para abrir la puerta. Justo en ese momento, la puerta de la habitación de Natasha se abrió de golpe. Salió precipitadamente, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos e hinchados, evidenciando que no había pegado ojo en toda la noche y que había estado llorando. ¡Espera! Su voz temblaba. Me giré para mirarle. Dio unos pasos rápidos hacia mí y agarró con fuerza la cremallera de mi maleta. Lynn, ¿de verdad te vas a marchar? Me miró, con una mirada repleta de angustia y desolación. ¿Es que no hay la más mínima posibilidad de que te quedes? Mi corazón latía con fuerza desbocada, pero aún así respondí. Tengo que volver. Mis padres, mi trabajo. ¿Y si nada de eso fuera un problema? Me interrumpió. Sé que tienes que regresar, que tienes a tu familia y tu futuro esperándote. Y no tengo ningún derecho a pedirte que te quedes. No es una cuestión de derechos. Entonces, ¿qué es? Me preguntó. Con un destello de esperanza en la mirada, abrí la boca, pero fui incapaz de pronunciar las palabras. Me gustas. Al final, me limité a decir, echaré de menos este lugar, echaré de menos Moscú y echaré de menos este hogar. ¿Solo lo echarás de menos? Él insistió. ¿Y tú? Al final, me armé de valor y lo solté. Te echaré de menos, Natasha. ¿Solo echarme de menos? Sus lágrimas empezaron a caer con más fuerza. La miré, con el corazón desbocado, a punto de confesarle absolutamente todo. Pero, al final, la razón volvió a imponerse. Sí, le dije, como compañero de piso, como amigo. Como amigo, te echaré de menos. Al oír las palabras, compañero de piso y amigo, se quedó paralizada por un instante. Luego bajó la cabeza y dijo en un susurro, claro, compañeros de piso y amigos. Se levantó y se dirigió hacia su habitación. Al llegar a la puerta, se detuvo y, dándome la espalda, dijo, Lynn, si algún día, quiero decir, por si acaso, si algún día descubres que no quieres marcharte, prométeme que me lo dirás, ¿vale? Tras decir eso, entró en la habitación y cerró la puerta. Me quedé sentado a la mesa, mirando fijamente su puerta, mientras un dolor inmenso me invadía el pecho. Quería decirle que ya no quería irme en este mismo instante. Quería decirle que quería quedarme, acompañarle siempre, seguir cocinando para él todos los días y perderme en su sonrisa. Pero no podía, porque no estaba en condiciones de prometerle nada. 15 de junio, día de la defensa de tesis. Aquella mañana. Me puse mi ropa más formal. Repasé la presentación de la defensa 1000 veces, para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Al salir de la habitación, Natasha ya me estaba esperando en el salón. Hoy también iba muy formal, con un traje de chaqueta oscuro y el pelo recogido en un moño impecable. Llevaba un maquillaje sutil y elegante. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Preguntó. Sí, asentí. Entonces, vámonos. Cogió el bolso. Hoy he pedido el día libre para ir a escuchar tu defensa. Me quedé de piedra. No hacía falta que te cogieras el día por mí. Quiero ir. Me miró con una mirada firme. Quiero estar presente en el momento en que triunfes.
La defensa empezó a las 10 de la mañana. Me puse ante el atril y, frente a 5 profesores, comencé a exponer los resultados de mi investigación. Mi ruso ya era bastante fluido y manejaba los términos técnicos con soltura. Toda la exposición duró 20 minutos, durante los cuales los profesores asintieron repetidas veces, lo que demostraba que estaban muy satisfechos con mi trabajo. Tras la exposición, llegó el turno de preguntas. Los profesores plantearon varias cuestiones, ninguna demasiado difícil, y las fui respondiendo con total soltura. Por último, el presidente del Tribunal de Defensa anunció: «Enhorabuena, señor Lin. Su tesis ha obtenido la máxima calificación». Sonaron los aplausos. Solté un suspiro de alivio y me incliné ante los profesores para darles las gracias. Al salir de la sala, Natasha fue la primera en abalanzarse sobre mí y me dio un fuerte abrazo. «Enhorabuena, Lin». Su voz resumaba alegría. ¿Sabía que lo conseguirías? Se la devolví con otro abrazo, sintiendo su calor corporal, mientras me llegaba a la nariz. El familiar aroma de su champú era el olor que llevaba 4 años oliendo, el que me había acompañado desde el primer día que compartimos piso. «Gracias, Natasha». «Natasha», le susurré al oído. «Te debo mucho después de estos 4 años. Si no fuera por ti, probablemente no habría aguantado tanto». Él me soltó despacio. Fue entonces cuando vi que tenía los ojos enrojecidos, con lágrimas brillando en su mirada. El que debería dar las gracias soy yo. Su voz sonaba algo entrecortada. «Gracias a que has estado aquí estos 4 años, volví a sentir lo que es un hogar. Me hiciste ver lo maravilloso que es sentirse necesario». Nos quedamos así, de pie en el pasillo, mirándonos el uno al otro, con lágrimas en los ojos. En ese momento, cuánto deseaba decirle que no quería marcharme, que quería quedarme. Pero aún así no dije nada. Tan solo le apreté fuertemente la mano, como si quisiera transmitirle todo lo que callaba. Última página. Al terminar la defensa de la tesis, empecé a hacer las maletas. 4 años. Sin darme cuenta, había acumulado tantas cosas. Libros, ropa, fotos, toda clase de pequeños objetos. Cada uno de ellos guardaba un recuerdo. Natasha entraba de vez en cuando en mi habitación y se quedaba a un lado viéndome recoger. No decía nada. Se limitaba a observar en silencio, con una mirada que reflejaba pura pena por mi marcha. En una ocasión, cogió una fotografía de mi escritorio. Era una foto que nos habíamos hecho al visitar la Plaza Roja. En la imagen, aparecíamos de pie, hombro con hombro, frente a la Catedral de San Basilio. Con las coloridas cúpulas de cebolla al fondo, sus dedos se detuvieron sobre la foto durante un buen rato. «¿Puedo quedarme con una copia?», preguntó en voz baja. En realidad, en su momento revelé 2, con la intención de tener una cada uno. Se la di y guardó la foto en el bolsillo con sumo cuidado, mientras se le volvían a enrojecer los ojos. El día antes de regresar a mi país, Natasha dijo que cocinaría personalmente. ¿De verdad? ¿Estás segura?, pregunté con algo de preocupación. «No vayas a montar otra vez un lío en la cocina». «Tranquila, ya no soy». Aquel desastre en la cocina se dio golpecitos en el pecho. «Tú espera y verás». Me echó de la cocina y cerró la puerta con llave. Me senté en el sofá del salón y podía oír cómo picaba y salteaba, junto con el zumbido de la campana extractora. Más de 1 hora después, salió trayendo los platos. La mesa estaba llena de los platos que le había enseñado: cerdo estofado, pollo kung pao, tofu mapo y el costillar agridulce. ¿Qué tanto le había costado aprender? Prueba. Me miró con algo de nerviosismo. Cogí un trozo de cerdo estofado y me lo llevé a la boca. Estaba tierno. Y el sabor era bastante bueno. Aunque no llegaba al nivel de los míos, ya tenía sabor a hogar. «¿Qué tal?», preguntó expectante. «Está buenísimo», le dije con sinceridad. «De verdad que te ha quedado muy bien». «Menos mal». Soltó un suspiro de alivio y una sonrisa se dibujó en su rostro. Comimos mientras charlábamos, recordando cada detalle de estos 4 años. Su fría actitud el día que nos conocimos, la primera comida que le preparé, lo estricto que era cuando me enseñaba ruso, los lugares que habíamos visitado juntos y todo lo que habíamos vivido. Mientras hablábamos, nos fuimos quedando en silencio, porque ambos sabíamos que momentos como este, comiendo y charlando juntos, ya casi no nos quedaba. «Lin», Natasha rompió el silencio de repente. «¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas del primer día que viniste a ver el piso?» «Me acuerdo», asentí. Estaba súper borde ese día. Pensé que no me lo ibas a alquilar. La verdad es que estaba muy indeciso. Él respondió: «Porque eres chico». En un principio quería una compañera de piso, pero como dijiste que sabías hacer comida de Sichuan, me acordé de mi abuela. A ella le encantaba la comida china en vida. Decía que era la comida más acogedora del mundo. Así que decidí probar y quién diría qué.
Él hizo una pausa. ¿Quién diría que este tiempo habrían sido 4 años? Y tampoco imaginé que en estos 4 años te habías vuelto alguien tan importante en mi vida. Lo miré, con el corazón latiéndome con fuerza. Natasha, sé que te vas mañana. Me interrumpió. También sé que no tengo derecho a pedirte que te quedes, pero quiero que sepas que estos 4 años han sido los más felices desde que mi abuela falleció. Porque tú estabas. Este hogar volvió a tener calidez. Porque tú estabas. No me perdí en la soledad. Así que, gracias, Lynn. Gracias por hacerme compañía estos 4 años. Tras decir esto, las lágrimas por fin brotaron sin poder evitarlo. A mí también se me anegaron los ojos. Y se me encogió la garganta. Yo también tengo que darte las gracias. Gracias por darme un hogar, por hacer que sintiera calidez en un país extranjero. Gracias por enseñarme ruso y acompañarme en los momentos más difíciles. Estos 4 años también he sido muy feliz. Nos quedamos así, sentados a la mesa, mirándonos el uno al otro, dejando que las lágrimas fluyeran. Aquella noche hablamos durante muchísimo rato, desde el anochecer hasta altas horas de la madrugada, hasta que el cielo al otro lado de la ventana empezó a clarear. Hablamos del pasado, del presente, de cualquier tema que no fuera el futuro, porque el futuro era demasiado pesado y cruel, y ninguno de los dos se atrevía a pensar en él. Cuando estaba a punto de amanecer, vete a dormir. ¿Mañana tienes que coger un avión? Sí, sí. Asentí con la cabeza. Volví a mi habitación. Me he quedado en la cama sin poder pegar ojo, mientras en mi cabeza no dejaban de repetirse los recuerdos de estos 4 años junto a Natasha. La primera vez que la vi, su mirada fría. La primera vez que probó mi comida, la comisura de sus labios levemente curvada. La primera vez que me enseñó ruso, su actitud concentrada. La noche de la ruptura, destrozado en mis brazos, al despertar en la enfermería tan vulnerable, aprendiendo a cocinar en la cocina, torpe, pero tan concentrado. Cada fragmento es tan nítido que parece que ocurrió ayer. Recuerdo que la primera vez que lo vi, creí que era un iceberg, frío e inaccesible. Pero tras estos 4 años, me he dado cuenta de que, bajo esa fría apariencia, se esconde un corazón cálido y tierno. No es que no necesite a los demás, sino que teme que lo abandonen. Así que se protege con frialdad. No es que no sepa amar, es que no se atreve a hacerlo, por miedo a salir herido otra vez. Y yo irrumpí así en su vida, derritiendo su hielo y haciendo que volviera a aprender a depender y a confiar. Pero ahora me voy a marchar. Pasará conmigo como con los demás, en su vida. Y al final también me alejaré, dejándolo de nuevo en su soledad. Al pensar en esto, siento como si algo me hubiera apretado el corazón con fuerza, con un dolor que apenas me dejaba respirar. Afuera ya ha amanecido por completo. En Moscú, en junio, se hace de día muy pronto. La luz del sol se cuela por la rendija de las cortinas, proyectando un rayo sobre el suelo. Sé que tengo que levantarme, es hora de marcharme. La mañana de la despedida, a las 6 de la mañana. Me levanté para empezar con los últimos preparativos. La maleta ya está lista, colocadas ordenadamente junto a la puerta. Fui hacia el salón y vi que la puerta de Natasha estaba cerrada de par en par. No, cerrada herméticamente. No se oía nada dentro. Pensé que seguía durmiendo y no quise molestarla. Preparé un par de cuencos de fideos rápidamente en la cocina. Dejé uno en la mesa del comedor para Natasha y me comí el otro a toda prisa. Luego fui al baño a asearme. A las 7 en punto, ya vestido, me quedé de pie junto a la puerta con la maleta. Eché un último vistazo a este hogar en el que había vivido durante 4 años. En la estantería del salón aún había libros en chino y en ruso. En la mesa seguían los cuencos y palillos que habíamos usado anoche. En la pared colgaban nuestras fotos juntos. En la Plaza Roja, a la orilla del río Moscova. En cada rincón al que fuimos. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada rincón encogía el corazón. Tomé aire profundamente y alargué la mano para abrir. Justo en ese momento, la puerta de Natasha se abrió de golpe. Salió corriendo, con el pelo revuelto y los ojos hinchados y rojos. Evidente muestra de que no había dormido en toda la noche y había estado llorando. ¡Espera! ¡Espera! Su voz temblaba. Me giré para mirarla. Se acercó a mí a grandes pasos y agarró con fuerza la cremallera de mi maleta. ¿De verdad te vas, Lynn? Me miró, con los ojos llenos de dudas y de pesar. ¿De verdad? ¿No hay ninguna posibilidad de que te quedes? Mi corazón latía con fuerza, pero aún así dije, tengo que volver. Mis padres, mi trabajo. ¿Y si todo eso no fuera un problema? ¿Me interrumpió? ¿Qué? Me quedé de piedra. ¿Y si te dijera que puedo ofrecerte trabajo? ¿Que puedes quedarte en Moscú?
Se detuvo en seco. ¿Por qué no te quedas conmigo? La miré completamente estupefacto, sin saber qué decir. Natasha, ¿qué estás diciendo? Digo que no quiero que te vayas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Estos 4 años me has cocinado todos los días. Me has enseñado chino. Y me has acompañado en los momentos más solitarios tras la muerte de mi abuela. Has devuelto la calidez a este piso frío. Me has hecho volver a creer que en este mundo alguien puede tratarme bien sin condiciones. Se le quebró la voz. Me has hecho sentir de nuevo lo que es que alguien te necesite. Y me has enseñado que depender de alguien no es ser débil. No quiero perderte. Lynn, sé que soy muy egoísta, pero de verdad no quiero que te vayas. La miré. Y una enorme marea de emociones se desató en mi interior. A punto de ahogarme. Natasha, yo tampoco quiero irme, le dije. Pero no puedo quedarme. ¿Con qué me voy a quedar? No tengo permiso de trabajo, ni ingresos estables. ¿Qué derecho tengo? Eso no importa para nada. Levantó la voz de repente, antes de tomar aire, para calmarse. Lynn, si te digo que puedo buscarte un trabajo, gestionarte el visado y darte todo lo que necesites, ¿te quedarías? Joe, ¿por qué no te quedas? Me miró fijamente a los ojos y dijo palabra por palabra, yo te mantengo. En ese instante, el mundo entero se quedó en silencio. Oía los latidos de mi propio corazón, ensordecedores. Fuera empezó a nevar. Nieve en Moscú en pleno junio. ¡Qué espectáculo tan insólito! Los copos revoloteaban bajo la luz de la mañana, depositándose en el alféizar de la ventana. Tan fugaz, Natasha, mi voz temblaba. Sé que suena muy extraño y muy repentino. Continuó, diciendo, pero he estado pensando toda la noche. No puedo dejar que te vayas así, ni permitirme arrepentirme el resto de mi vida. Puedo ayudarte a conseguir trabajo en la Universidad de Moscú. Precisamente necesitan personal en el centro de informática. El sueldo no es alto, pero da para vivir. Además, se puede tramitar el visado de trabajo. O, si lo prefieres. Hizo una pausa. Puedes no hacer nada. ¿Yo te mantengo? Ahora mismo mis ingresos bastan para los dos. Puedes seguir haciendo lo que te gusta, seguir investigando y seguir estudiando, sin tener que preocuparte por ganarte la vida. La única condición es... Se le cayeron las lágrimas. Quédate a mi lado y no te vayas. La miré, sintiendo una enorme conmoción en el pecho. Esta chica, siempre tan fuerte e independiente, que nunca dependía de nadie, ahora estaba frente a mí diciendo que me mantendría. ¿Qué significaba esto? Lo tenía clarísimo. Natasha, no hace falta que hagas esto. Intenté decir algo, pero no sabía qué decir. No lo hago por pena, ni tampoco es caridad. Me miró. Con una mirada sincera, solo quiero retenerte. Por todos los medios que se me ocurran, sé que te parecerá muy raro. Que una mujer diga que va a mantener a un hombre va totalmente en contra de la tradición. Pero eso me da igual. Solo sé que si te vas, me arrepentiré el resto de mi vida. Me arrepentiré de no haber tenido el valor de decir esto y de no haber tenido el valor de retenerte. Tras decir esto, soltó mi maleta y retrocedió unos pasos. De hecho, anoche, cuando te dormiste, metí algo en tu maleta. Dijo, tenía pensado que, si insistías en marcharte, lo dejarías como un regalo de despedida de mi parte. Pero ahora quiero que lo abras y lo veas. Después de verlo, decide si de verdad quieres irte. Bajé la mirada hacia la maleta y mis manos empezaron a temblar. Ábrelo, Lynn. Su voz era suave, pero firme. Respiré hondo. Me agaché y abrí despacio la cremallera de la maleta. Entre la ropa de la capa superior había una caja de terciopelo azul claro. Era un estuche para joyas. Cogí la caja y noté que las manos me temblaban sin poder controlarlo. Alicé la vista hacia Natasha. Ella también me estaba mirando. Su mirada reflejaba una mezcla de expectación y tensión. Abrí la caja lentamente. Dentro había un anillo. No era un anillo de compromiso con diamante, sino una sencilla sortija de plata. En el interior del anillo había 2 líneas grabadas, una en ruso y otra en chino. Tú eres mi hogar. Al ver aquel anillo, me quedé completamente congelado. Mis manos empezaron a temblar con violencia, al punto de casi no poder sostener la caja, lo que había en el interior. Levanté la cabeza para mirar a Natasha, con los ojos ya inundados de lágrimas. Esto es, mi voz se quebró. Esto es lo que quería decirte. Natasha se acercó y se agachó frente a mí. Lynn, tú eres mi hogar. Durante estos 4 años, por muy fría e indiferente que fuera la vida afuera, por muy cruel que fuera,
Con solo volver aquí y verte trajinar en la cocina, sentía una paz absoluta. Con solo probar tu comida, sentía que seguía siendo necesario, que aún tenía valor. No eres solo mi compañera de piso, no eres solo mi amiga, eres mi familia. La persona más cercana que tengo en este mundo. Así que, Lynn, no quiero que te vayas. Sé que decir esto puede sonar demasiado atrevido y egoísta, pero aún así quiero decirlo. Quédate. Quédate conmigo y déjame cuidarte también, igual que tú lo has hecho durante estos 4 años. La miré. Miré a aquella chica que hace 4 años era fría como el hielo, distante con todo el mundo, y que ahora estaba arrodillada ante mí, con el rostro bañado en lágrimas, diciéndome todo esto. Sentí como si algo me hubiera golpeado el pecho. Toda la razón. Todos los remilgos se desmoronaron en ese instante. Natasha, dejé la caja a un lado y le tomé las manos. ¿Sabes qué? En estos 4 años el momento más feliz de cada día no era preparar un plato perfecto, sino ver la expresión de satisfacción en tu cara. Al dar el primer bocado, no era sacar una buena nota en el examen de ruso, sino el alivio en tus ojos, cuando me elogiabas diciendo que mi pronunciación era cada vez más natural. Creía que te estaba cuidando a ti, pero en realidad fuiste tú quien hizo que tener un verdadero hogar fuera posible en estas tierras lejanas. Yo también creía que solo te veía como una compañera de piso y una amiga, pero hasta que dijiste que te ibas, no me di cuenta de que me habías enamorado desde hace mucho. Me gusta cómo te sientas al otro lado de la mesa. Me gusta cuando intentas enseñarme ruso con tanta atención. Me gusta verte aprender a cocinar en la cocina con esa torpeza. Me gusta todo de ti. Natasha abrió los ojos de par en par. Y las lágrimas empezaron a caer con más fuerza. ¿Es lo que has dicho? He dicho que me gustas, Natasha. La miré fijamente a los ojos. No es el afecto entre compañeros de piso. No es el cariño entre amigos. Es el amor de un hombre hacia una mujer, el deseo de pasar el resto de mi vida contigo. Tampoco quiero alejarme de ti, ni quiero dejar este hogar. Por eso cogí el anillo de la caja. Si quieres, me gustaría quedarme a tu lado y acompañarte, cuidarte y amarte. Natasha me miró y de repente se abalanzó sobre mis brazos, abrazándome con fuerza. Sí, claro que quiero, dijo entre lágrimas. Llevaba esperando estas palabras muchísimo tiempo. Yo también la estreché con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón. Perdón por haberte hecho esperar tanto. Le susurré al oído. No, soy yo la que debería disculparse. Ella levantó la cabeza y me miró con los ojos anegados en lágrimas. He sido muy cobarde. Nunca me he atrevido a decirlo, por miedo al rechazo y a perderte. No vas a perderme. Le secuí las lágrimas de la cara. A partir de ahora, no me voy a ninguna parte. Me quedaré a tu lado. Ella sonrió. Fue la sonrisa más radiante que le había visto jamás. ¿Y este anillo? Miró la caja que tenía en la mano. Debería ponérmelo yo a ti, dije mientras cogía el anillo. Y le tomaba la mano. Natasha Sokolova. ¿Quieres dejarme estar a tu lado y acompañarme todos los días que nos queden? Sí, asintió con fuerza. Quiero muchísimo. Con cuidado, le deslicé el anillo en el dedo anular. El anillo plateado brillaba, con una luz suave bajo la luz de la mañana, igual que este afecto nuestro que tanto nos costó alcanzar. De hecho, hay otro, dijo Natasha. Saca otro pequeño estuche del bolsillo. Esto es para ti. Abro el estuche. Dentro hay un anillo de plata idéntico. En el interior lleva grabadas palabras en ruso y chino. Tú eres mi hogar. Somos el hogar el uno del otro. Dice, mientras coge el anillo y me lo pone, los dos anillos en nuestras manos parecen una especie de voto, una especie de promesa. A partir de ahora, vayas donde vayas, tienes que llevarlo puesto. Dice, así nunca olvidarás que hay alguien esperándote en Moscú para volver a casa. No lo olvidaré. Le cojo la mano, porque ya no voy a ir a ninguna parte. Me quedaré en casa, a tu lado. Fuera de la ventana, la nieve ya ha parado. ¿Quién iba a decir que en pleno mes de junio caería una nevada insólita en Moscú, igual que lo nuestro? Algo insólito y precioso, digno de atesorar toda la vida. Un nuevo comienzo. Lo que vino después fue mucho más fácil de lo que imaginaba. Natasha me ayudó a ponerme en contacto con el director del Centro de Informática de la Universidad de Moscú. Tras echar un vistazo a mi currículum y a mis artículos, tomó la decisión de contratarme en el acto. Señor Lin, su línea de investigación es justo lo que necesitamos. El director dijo que, si le apetece, puede continuar sus estudios aquí. Podemos ofrecerle un programa de doctorado.
Lo del visado de trabajo también se tramitó enseguida, con un contrato laboral oficial. La solicitud de visado salió adelante sin problemas. Llamé por teléfono a mis padres para contarles que había decidido quedarme en Moscú un tiempo por trabajo. Al principio, a mi madre le costó entenderlo. Con lo que ha costado graduarse, ¿por qué no vuelves a casa? ¿Acaso no hay buenas oportunidades laborales allí? Mamá, conocí a alguien muy importante en Moscú. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces se oyó la voz de mi padre. ¿Cómo es esa chica? Se llama Natasha. Es rusa. Profesora en la Universidad de Moscú. Se lo conté brevemente. Es muy buena conmigo. Ha estado cuidando de mí estos 4 años. Pues haz las cosas bien. No decepciones a la muchacha, dijo mi padre. Si tienes tiempo, tráela a casa para que la conozcamos. De acuerdo, lo haré. Al colgar el teléfono, solté un suspiro de alivio. Al menos mis padres no se oponen. Entré en la habitación arrastrando la maleta y comencé a ordenarlo todo de nuevo. Esta vez no es para marcharme, sino para quedarme definitivamente. Natasha estaba en la puerta mirándome, con una sonrisa en el rostro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, puedo hacerlo yo solo. Le dije, ve a descansar. ¿Estás cansado de no haber dormido en toda la noche? No estoy cansado. Se acercó y se sentó en el borde de la cama. Ahora mismo tengo las pilas cargadas. No tengo nada de sueño. Sonreí y seguí organizando mis cosas. Lin, ¿se puede decir que ya estamos juntos?, preguntó con cierta inseguridad. Detuve lo que estaba haciendo. Fui hacia él y le tomé de la mano. Si tú quieres. Creo que no solo estamos juntos, sino que hice una breve pausa, sino que quiero que estemos juntos para siempre. Me miró con los ojos brillantes. ¿Quieres decir ir? Digo que quiero casarme contigo, Natasha. Lo digo en serio, aunque ahora mismo aún no tenga los medios para darte la mejor vida. Me esforzaré y haré que vivas mucho mejor. Así que, ¿quieres casarte conmigo? Se quedó en silencio unos segundos y luego las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez eran de felicidad. Sí, quiero. Asintió con fuerza. Quiero muchísimo. Nos abrazamos con fuerza, sin querer soltarnos. En ese momento sentí de repente que todo el esfuerzo de estos últimos 4 años, cada lucha y cada duda habían merecido la pena. Porque, al final, había encontrado mi hogar. No un lugar, sino una persona. Medio año después, celebramos nuestra boda en la pequeña capilla de la Universidad de Moscú. Fue una boda sencilla, sin demasiados invitados. Solo nuestros amigos y compañeros más cercanos. Natasha llevaba un vestido de novia blanco y sencillo, con el cabello recogido en una trenza elegante y adornado con una pequeña flor blanca. Estaba preciosa. Yo llevaba un traje alquilado, con las manos sudorosas por los nervios. Cuando el sacerdote preguntó, ¿aceptas a Natasha Sokolova como esposa? En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y respetarla. ¿Por el resto de vuestros días? Respondí sin dudarlo, sí, quiero. Cuando le tocó el turno a Natasha, ya tenía los ojos enrojecidos. ¿Sí? ¿Quiero? Dijo, quiero muchísimo. Intercambiamos los anillos, aquellos 2 sencillos anillos de plata, con la inscripción, «Eres mi hogar». El anillo, en su dedo, brillaba con una luz suave bajo las velas de la iglesia. Ahora puede besar a la novia, dijo el pastor con una sonrisa. Le sujeté el rostro a Natasha y la besé con suavidad. Los aplausos y las felicitaciones resonaron en la pequeña iglesia. Terminada la boda, volvimos a aquel piso, nuestro hogar. A partir de hoy, este es el clan Lin, dijo Natasha con una sonrisa. El clan Lin. Alce una ceja. Claro, tú te apellidas Lin. Y ahora, yo también, dijo con total naturalidad. Aunque las mujeres rusas no siempre cambian de apellido al casarse. Yo quería hacerlo. Natasha Lin, suena bien, ¿verdad? Suena de maravilla. La abracé con fuerza. Bienvenida a la familia Lin, señora Lin. Ella sonrió, con los ojos arqueados como una luna creciente. Dime, señor Lin, ¿qué cenamos hoy? ¿Qué te apetece? Cerdo estofado, dijo tanteando el terreno. Sin problema, sonreí mientras caminaba hacia la cocina. Además, hoy es un día especial, así que prepararé algunos platos más para celebrarlo. Natasha me siguió los pasos y se apoyó en el marco de la cocina para mirarme. Lin, ¿sí? Sí, estoy muy feliz, dijo ella. De verdad, muchísimo. Yo también. Me volví para mirarla.
con una mirada llena de ternura. Estar contigo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Epílogo. 3 años después. Regresamos de visita a nuestro país con nuestra hija de 1 año. Se llama Lin Yu y su apodo es Square. Le pusimos ese nombre porque ella nació en una mañana nevada, igual que aquella mañana de hace 3 años, que cambió nuestro destino. ¿Papá? ¿Mamá? Ya hemos llegado. Entré en casa tirando de las maletas. Al vernos, a mi madre se le cayeron las lágrimas al instante. ¡Ay! ¡Entrad! ¡Entrad rápido!, dijo ella con emoción. Así que, ¿esta es Zuer? Ven que la abuela te dé un abrazo. Natasha le tendió la niña a su madre y dijo en un perfecto chino: Mamá, Zuer la echaba mucho de menos. ¡Ay, qué bien hablas chino! Mi madre estaba felicísima, mucho mejor que este hijo mío. Mamá, si estoy aquí al lado, dije con resignación. Mi padre se acercó y me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, hijo. Gracias, papá, esa noche. Natasha insistió en cocinar comida china para mis padres. Estuve aprendiendo con Lin durante 4 años. Tendré que mostrar los resultados, ¿no?, dijo ella sonriendo. Mi madre dudaba un poco. ¿Una chica extranjera sabrá cocinar comida china? Ya verá cómo sí. Natasha se remangó, se puso el delantal y entró en la cocina. Más de 1 hora después, la mesa estaba llena de platos: cerdo estofado, pollo kung pao, costillas agridulces, tofu mapo. Vaya, si tiene una pinta estupenda, dijo mi madre sorprendida. Mi padre probó un trozo de cerdo estofado y asintió. Está rico, tiene el sabor de un hogar. Al oír aquello, a Natasha se le dibujó una sonrisa radiante en el rostro. Papá tiene razón. Le tomé la mano. Este es el verdadero sabor del hogar. Después de cenar, toda la familia se sentó en el salón a charlar. Zuer se había quedado dormida en brazos de su abuela, con las mejillas sonrosadas. Estaba monísima. ¿Cómo se os ocurrió en su día quedaros a vivir en Moscú? ¿No te arrepientes? ¿Yo? Intercambié una mirada con Natasha y sonreímos el uno al otro. No me arrepiento, dije, porque encontré mi hogar allí. El hogar no es un lugar, continuó Natasha. El hogar es una persona. Es esa persona que, vayas donde vayas, siempre esperará a que vuelvas. Bien dicho, mi padre asintió. Mientras 2 personas estén juntas, cualquier sitio es el hogar. Apreté la mano de Natasha, sintiendo el anillo en su dedo. ¿Ese anillo en el que está grabado? Tú eres mi hogar. Lo he llevado durante 3 años, sin quitármelo ni un solo instante. Cada vez que lo miro, recuerdo aquella mañana nevada de hace 4 años, cuando ella se plantó ante mí, con los ojos llenos de lágrimas, y, aferrándose a mi maleta, me dijo: ¿por qué no te quedas? Yo te mantengo. En ese momento, mi mundo cambió por completo. El invierno en Moscú es muy largo. Fuera de la ventana, la nieve caía capa tras capa, mientras nosotros, bajo la luz tenue y cálida, hacíamos los planes más sencillos para el futuro. A veces, pienso en aquel entonces, en mí mismo, dudando en el aeropuerto, y me alegro de que aquel paso hiciera que mi vida tomara un rumbo completamente distinto. Él estaba ocupado preparando clases e investigando, y yo corregía tesis en el laboratorio. Compartíamos un tazón de sopa caliente en la cocina a altas horas de la noche, cuando nuestro hijo dijo por primera vez «papá» y «mamá» en ese preciso instante. De repente comprendimos que lo que llaman éxito también puede ser algo tan tierno. La presión económica y la competencia laboral no desaparecieron por tener ciertos títulos. Nosotros también discutíamos, hasta ponernos rojos, sobre quién debía encargarse de más tareas del hogar. Pero, cuando pasaba la tormenta, siempre nos sentábamos en el balcón, a ver cómo se encendían poco a poco las luces de la ciudad. Ella se apoyaba en mi hombro y decía: la verdad es que entonces también temía que te fueras. Y yo me limitaba a apretar su mano, sin decir nada. Ambos sabíamos que por mucho que soplara el frío viento extranjero, con solo abrir la puerta y vernos el uno al otro, cualquier incertidumbre se convertía en certeza. Pase lo que pase, el hogar siempre está ahí. Ya entrada la noche, los padres y los niños ya se habían dormido. Natasha y yo estábamos de pie en el balcón, contemplando las vistas nocturnas de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó. Estaba pensando en aquella mañana de hace 4 años. Le dije: ¿qué habría pasado si me hubiera ido de verdad? No lo habrías hecho, dijo, apoyándose en mi hombro. No te habrías ido. ¿Cómo estás tan segura? Porque sé que tú tampoco querías separarte de mí, sonrió. Igual que yo no quería separarme de ti. La estreché más contra mí y le di un suave beso en la frente. Tienes razón, le dije. De hecho, antes de abrir aquella caja, ya había decidido quedarme. ¿Qué? ¿Qué? Natasha se dio la vuelta con los ojos abiertos de par en par. Aquella
mañana. Cuando estaba de pie junto a la puerta, ya sabía que no podía marcharme. Lo dije muy en serio, porque mi corazón ya se había quedado allí. En ese lugar donde cada día alguien espera a que vuelva a casa. En ese lugar donde estás tú. A Natasha se le humedecieron los ojos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Me dio un leve golpe en el pecho y dijo, quería darte una sorpresa. Le contesté con una sonrisa. Sorpresa, ¿sabes lo nervioso que estaba esa mañana? Me reprochó con ternura. Pensé que te ibas de verdad. Creí que iba a perderte. ¿Jamás? Le dije con total sinceridad. Jamás te dejaré. Nunca. Me abrazó y escondió el rostro contra mi pecho. Te amo, Natasha. Le respondo en ruso. A lo lejos, las campanas de la iglesia empiezan a sonar, con un eco profundo y prolongado. La noche en Moscú sigue siendo fría, pero mi corazón está increíblemente cálido, porque sé que, vaya, donde vaya, hay alguien esperándome y esa persona es mi hogar.